Vamos a hablar acerca de, con un invitado especial, de poner límites a los niños. ¿Cuándo decirles no? Pablo Aranda está acá en nuestros estudios, le vamos a dar la bienvenida, pero antes quiero que con él compartamos este reporte que realizamos, ¿no? Para ver la palabra de algunos expertos también y cómo la gente puede poner límites y decirle no a nuestros niños. Primero, observamos. La importancia de poner límites a los hijos es una tarea que tanto padres y madres deben tomar en cuenta y que no termine siendo una labor que reciban los niños en sus guarderías o unidades escolares. Un experto señala que el niño o niña que no recibe un no como respuesta o un alto a una mala acción, en su crecimiento estará expuesto a vivir inseguridades en diversos aspectos. Un niño sin límites es un niño inseguro. Los límites, el respeto al reglamento, el respeto a la autoridad, le da seguridad al niño, valora su autoestima de una manera que el niño luego va al colegio y no va a tener problemas, porque la conducta del hogar se va a transferir luego al colegio y esos berrinches que los hacía inicialmente en la casa, ahora también los va a hacer en el colegio. Y ahí va a sufrir el niño. Por eso es fundamental que pongamos límites. El establecer límites es esencial, por lo que establecer reglas y normas para enseñar a los hijos a tener un buen comportamiento debe regirse bajo ciertos parámetros, como por ejemplo establecer tiempos para cada actividad, es decir, horarios para dormir, para jugar y hacer las tareas, sin olvidar de tener la firmeza de la instrucción dada, pues los límites firmes deben ir acompañados con un tono de voz seguro, sin gritos y un gesto serio en el rostro, explicando el porqué y por supuesto, de darse el caso, cumplir con los castigos impuestos. En todo lugar hay reglamento, entonces en el hogar también tiene que haber un reglamento, pero el reglamento tiene que ser coherente. O sea, yo no puedo explicarle a mi hijo que vamos a poner límites y le digo, el primer límite que ponemos, no, así no se explican las cosas. Las cosas se hacen de manera muy clara, muy concreta, muy simple. La transgresión de los límites puede tener algún tipo de consecuencia, pero los límites como tal son líneas que van a encaminar un derrotero hacia que el niño se comporte de una manera adecuada y que respete inclusive horarios. Recuerda que los únicos y principales responsables de la crianza de los hijos son sus padres. Por tanto, el no caer en la sobreprotección y generar un cambio en el que no se implique a una sanción signifique el no quererlos. Todo lo contrario, sino que el educarlos a tiempo y con las herramientas oportunas será velar por su bienestar. Vamos a ampliar, entramos en materia, estamos con Pablo Aranda, que es psicopedagogo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buen día. Es buscar el momento y el lugar indicado para decirle no a nuestros niños, ese no que puede crear incluso un impacto en los propios chicos, ¿no? Porque a veces piensan, me está regañando, me está riñendo, es malo, mi mamá es mala, siempre me dice no. Amplíenos, por favor. En realidad, más que decir la palabra no, que es lo que impacta y lo que duele, digamos, emocionalmente, porque es muy limitante. Lo importante es, desde el inicio del desarrollo humano, lograr procesos que el niño aprenda el seguimiento de órdenes. A veces cuando hablamos de coercionar, digamos, limitar aspectos, es porque no hemos educado desde 0 a 3 años al seguimiento natural de las órdenes. Voy a poner un ejemplo. Un pequeñito que está caminando por ahí, jugando con el padre o la madre, le dice a la madre, lleva el osito hasta la silla y me traes la tacita hasta aquí. Entonces el niño naturalmente va, lleva y trae. Mi amor, ahora vamos a doblar tu ropita y la vamos a acomodar en su lugar. Entonces el niño poco a poco, tanto escuchar que el padre lo hace, la madre hace el mismo trajín y él tiene que seguir esa norma, entonces aprende naturalmente los límites. Ahora, disculpe, doctor, es lo que me llama mucho la atención. Usted sabe que desde pequeñitos, desde que nacen, ya empieza una cierta manipulación, hasta desde que son bebés. Porque, claro, empiezan a llorar porque no le dieron algo, se encaprichan, quieren algo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner en orden esto? ¿Cómo poner un límite? No solamente a los bebés, sino también a los papás primerizos, ordenarse, ¿no? Esto es muy interesante, porque en realidad el problema del seguimiento de órdenes es, digamos, después de que el padre ha logrado una comunicación de no manipulación con los hijos.
Este proceso de no manipulación depende de entender desde el inicio, por ejemplo, qué tipo de llanto tiene su hijo. Si es un llanto de hambre, si es un llanto porque está mojado, o si es un llanto simplemente porque quiere llamar la atención. Entonces es atender a ese niño. Por eso en esa etapa de 0, 1 año, 2, se trata de solamente atenderlo, hacerle un acompañamiento, porque este momento va a ser el más complicado en cuanto el niño, por ejemplo, comienza a llorar, no sabe cómo manejarlo porque no sabe hablar, ¿no? Entonces comienza a enojarse, comienza a ponerse tenso el padre o la madre, y ahí comienza el problema porque comienza el no. A ver, yo tengo un problema, por ejemplo, con mi hijo de 3 años. Mi hijo me salió hace poco con algo que me dejó sorprendido. Muchas veces el niño, para que no haga destrozos, yo todo el tiempo le digo, no esto, no lo otro, no esto, lo otro. El niño me dice, papá, pero tú todo el tiempo es no, 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 no. Y hay un momento en que ellos ya, el no, si bien lo aceptan por unos minutos, ya después dejan y la orden pasó a un segundo plano. Entonces, ¿cómo poner firmeza a ese no para que siga por todo el día o por todas las horas que uno le da la orden? Es un entrenamiento. Lo tomemos como un training entre padres e hijos. Pero hay una palabra mágica aquí, se llama asertividad. La asertividad significa el saber dar las órdenes, el saber decir no sin usar la palabra y también uno hacerlo. ¿Cuándo este niño va a aprender? Cuando uno hace primero la acción, porque la etapa en la que estamos hablando, 3 años, es una etapa de imitación. Entonces, si se ha acostumbrado el niño a decir, a que le digan no a todo, va a esperar que la sociedad le diga un no y va a sobrepasar los límites o las normas. En cambio, en esta época, cuando se lo ha tratado primero con mucha efectividad, porque antes de decir un no, en el caso extremo, hay que decir te quiero mucho. O sea, te quiero mucho, te amo, mi amor, pero tenemos que lograr esto tú y yo. Pero ¿cómo se dialoga con el niño para ponerle esos límites? Carácter fuerte, gritos, sustituyendo la palabra no, algunos que elevan la voz, otros que se ponen a la altura del niño, pero pues hablan como los niños mismos, no sé, eso no sé, uno a veces se vuelve un actor el padre para poder conquistar al niño, ¿no? ¿Cuál es la forma ideal? ¿Cuál sería la forma correcta de decir no? Hay que jugar roles. El momento en el que uno juega con los niños, uno se pone deportivo y juega con niños en la alfombra. Y ahí es un niño más. Pero el momento en el cual él se dé cuenta que después es papá, entonces el tono cambia. No es necesario hablar con ellos a gritos, pero es necesario, como estamos indicando ahora, que la inflexión de la voz, por ejemplo, sea hacia abajo. Entonces, mi amor, por favor, vamos a poner la ropa en su lugar. Muy diferente. Mi amor, ¿quieres servirte un platanito? ¿Quieres una fruta? Entonces, la diferencia está en saber manejar la voz, pero jamás gritar. No elevar la voz porque el niño se asusta, primero, de la fuerza con la que se dice la palabra. Y hay un caso típico que muchos niños, por ejemplo, no sé, vamos a los yungas, pasamos las cascadas y se tapan los oídos. O viene la maestra y dice, niños, no sé, y se tapan los oídos. Es síndrome de que un niño ha sido gritado de pequeño. Lo mismo vamos a extender hacia los golpes. Niños que, por ejemplo, han sido golpeados, es típico que pongan la mano o se asusten inmediatamente. Ante cualquier... Es lo que yo le decía, doctor, ¿no? Un niño tiene que hacerle caso al padre, no porque sepa que le va a gritar o le va a tratar mal, no por miedo, sino porque tiene que reconocer que es la autoridad. Porque yo conozco papás, no hagas nada, y les empiezan a gritar, los maltratan, o sea, les dicen de todo para que les puedan hacer caso, y no es así. Tiene el niño que reconocer quién es la autoridad. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los papás permisivos? Los que no es mi hijito, pero ay, chiquito, Dejado. Dejado. Es que no quiero verlo llorar. Va a pasar, pobrecito, ¿sabes qué? sí, Pobrecito, pasa o sea, esto y más esto que es todo. una consecuencia fatal. Esto es porque han sido criados así los padres permisivos, ¿no? Y de hecho, cuando hay un padre permisivo, está una abuela permisiva, o está una abuela mimadora y sobreprotectora. Entonces, estos padres que nosotros más que permisivos llamamos sobreprotectores, es que no tienen seguridad, ¿no? Hay un fenómeno especial. Esto pasa, por ejemplo, con los hijos únicos.
en las madres. ¿Cuándo las madres son permisivas? Cuando saben que no van a tener más hijos. Una madre añosa, por ejemplo, de 30, 35 años, ya no va a tener más niños, porque naturalmente no va a poder. Entonces, ¿qué hace? Sobreprotege a ese producto que en determinado momento lo sabe que va a ser único. O una madre que está en una familia disfuncional, por ejemplo, no está el papá. Entonces, ¿qué hace esta madre? Para tapar ese hueco. Tapa demasiado, ¿no? O sea, que abraza tanto que ahoga. Entonces el niño no, el niño va a ser entender el no cuando le dejen ser independiente, cuando le dejen ser seguro. Pero este proceso para nada es esto de hablarle. ¿Hasta qué grado manejar la independencia del niño? Desde el principio. Porque hay muchos niños, o sea, que entran a la edad del burro y automáticamente es, déjame a mí, yo sé hacer mis cosas y como que, ¿qué está pasando, no? Sí, tal vez un poco antes por el aspecto comunicacional pasaba más duramente esta etapa y decíamos la edad del burro. Ahora ya con el aspecto de la comunicación, la televisión y los medios, esta etapa está pasando de otra forma. El padre tiene que ser amigo del hijo, pero no quiere decir que tiene que ser un cómplice del niño. Es decir, por ejemplo, el niño ha hecho un berrinche y lo tapamos, ¿no? O ha hecho una mala acción y nosotros no le vamos a decir a tu mamá, eso es típico también, ¿no? Entonces ese hijo se siente cómplice con el padre y no se da cuenta de ese rol que decíamos hace un momento, que tiene que jugar un rol. Y ese rol tiene que ser permanente. El rol de padre no se cambia para nada. Y hay algunos papás que cometen el grave error de algunos que no han tenido niñez, que generalmente, ¿qué hacen? Se ponen a la altura del niño y comienzan a discutir. Y la madre, ¿qué dice? Ahora ya tengo más de un hijo, dice, tengo dos, y lo toma en cuenta el marido. Eso es típico, ¿por qué? Porque así ha sido formado, y ese es uno de los grandes errores que tenemos en el medio, ¿no? Sí, bueno, o aquella típica frase, es por tu bien, no en muchos casos. Sí. Bueno, hay muchos padres que nos están viendo en casa. ¿Qué se les puede decir? Están con niños y se encuentran en esta clase de situaciones. Una recomendación. Bueno, tal vez decirles a los papás muy queridos y a las madres amadas que en determinado momento lo que necesitamos es que den independencia a sus hijos. En esta Bolivia llena de creencias, llena de aspectos míticos, yo creo que la educación es un aspecto importante y consulten mucho el internet, enciclopedias infantiles, papás. Lo que necesitamos es que amen a sus hijos, pero como dijo un doctor Castañón, muy famoso boliviano, dice: a veces hay que evitar que la palabra hiera. Porque voy a decir algo muy doloroso que ayer he visto. Lastimosamente, una madre viuda con 3 hijos, desesperada, comienza a recriminar a su hijo. Tanto se enoja que hasta lo golpea. Lastimosamente, en esa misma noche, el hijo toma un raticida. Hemos logrado salvarlo muy tarde, 110 de por medio y demás. Pero esa madre ha entendido después de semejante golpe que no puede criar así a sus hijos. Entonces, padres desesperados, calma. Hay profesionales que nosotros servimos para eso, para apoyarlos, para decirles, mire, esta es la forma de actuar. Ningún padre lleva un, organigrama o cómo tiene que llevar la casa. Un manual. Un manual para educar, es lo que te dicen inclusive cuando nace tu hijo. Ah, sí. Justamente usted lo ha dicho. ¿Dónde podemos localizarlo para tener esa orientación profesional? Bueno, lo más rápido es el celular. Yo estoy en el 725-93-233, 725-93-233, y así como el médico que atiende a cualquier hora, nosotros los profesionales en salud, educación, psicología, estamos para atender cualquier momento a los padres. Entonces, una llamadita y vamos a estar ahí. Doctor Aranda, muchísimas gracias. Psicopedagogo ha estado junto a nosotros para hablarnos sobre este tema, la importancia del no a nuestros hijos. Seguimos con más acá en El Día.